Ahora vamos a obtener los totales de cada una de las columnas de la hoja de cálculo, para lo cual tendremos que posicionarnos en la primera celda, en este caso B11, e introducir la fórmula de la suma de las celdas de la columna B. Para ello tecleamos el signo igual y empezamos a realizar la misma operación pinchando en cada una de las celdas que intervienen en esa suma. Este procedimiento nos acabamos de dar cuenta que si tuviéramos muchas más celdas a sumar tendríamos que indicar cada una de ellas. Vamos ahora a realizarlo de una manera un poquito más óptima, es decir, vamos a utilizar el concepto de rango. Un rango de celdas consiste en una cantidad de celdas que está definida mediante un identificador de la primera celda, 2 puntos y un identificador de la segunda celda. Esas celdas delimitan el rango. La combinación del concepto de rango con la combinación del concepto de función, vamos a ver cómo se realiza de manera más adecuada. La manera más rápido es pinchar en el botoncito este que tenemos aquí que pone suma y vamos a ver qué ocurre. Al pinchar en este botón, él solo, de manera automática, ha insertado una fórmula. Como podemos observar, la fórmula empieza con el signo igual, después aparece la palabra clave suma y aparece algo entre paréntesis. Suma es lo que denominamos función y lo que aparece entre paréntesis es el parámetro de dicha función. En este caso, el rango de las celdas a sumar. Nos acabamos de dar cuenta que ha incluido la celda B10 y en nuestro caso la celda B10 está vacía, por lo tanto podemos modificar esa fórmula y teclear adaptarlo a suma B3 B9 y vemos que obtenemos el valor 212. Ese valor que hemos obtenido para la columna B se puede aplicar a la C, a la D y sucesivas. ¿Cómo? De la misma manera que hemos explicado antes para las columnas de Aragón, es decir, reaprovechando las celdas. Ese reaprovechamiento de las celdas consiste en arrastrarlas. ¿Cómo se arrastra una celda? Me coloco en la esquina inferior derecha, pincho, arrastro y suelto y abarco toda la zona de celdas en las que quiero reaprovechar esa fórmula. Y vemos que los valores que se han obtenido son los adecuados porque la fórmula se ha adaptado a las columnas a las que ha sido el destino del arrastre. Esto mismo que hemos hecho arrastrando, vamos a deshacerlo y vamos a ver otra manera de hacerlo. Arrastrar no es más que copiar y pegar. En este caso, para que veáis esta opción, me voy a seleccionar en la celda B11, le doy al botón de copiar y me coloco en cualquier celda y el botón de pegar funciona perfectamente igual. Vamos a comprobar que la columna E tenemos que obtener el valor adecuado y vemos que funciona perfectamente. Por lo tanto, cuando no podamos realizar un arrastre, podemos copiar y pegar y también se realiza un reaprovechamiento de la celda. Volvemos a darle a deshacer y ahora por último vamos a ver la tercera manera de insertar el valor adecuado en esta celda. En vez de utilizar el botón de autosuma que está especificado en la barra de herramientas, lo que voy a hacer es utilizar el denominado asistente de funciones, para lo cual lo primero que hago es borrar lo que tenía en la celda B11 y voy al menú insertar función. Este asistente de funciones es válido para cualquier función, en cambio el botón de la función autosuma solamente sirve para suma. Lo primero que tengo que darme cuenta es que las funciones están agrupadas por categorías. Hay un montón de categorías y para cada una de las categorías tengo un montón de funciones. Esta gran cantidad de funciones es la que da la versatilidad y funcionalidad de Calc. En nuestro caso la categoría es matemática
y como ya la conocemos nos vamos con la barra de desplazamiento y seleccionamos la función suma. En este primer paso del asistente me está indicando lo que va a hacer realizar la función suma. Devuelve la suma de los argumentos. Le doy a siguiente. Esta función me permite sumar muchas cosas. Esas cosas pueden ser celdas o pueden ser rangos de celdas. En nuestro caso, solamente tengo que sumar un rango de celdas. Una primera opción sería teclear aquí el rango de celdas B3 2.B9 y vemos cómo en el resultado de la previsualización aparece ya el valor a obtener, que es el 202. En el caso de que yo no supiera o no tuviera accesible este rango de celdas, puedo minimizar el asistente pulsando este botón, seleccionar el rango de celdas en cuestión, volver al asistente mediante el mismo botón y obtener el mismo resultado. En cualquiera de los dos casos el resultado es el mismo, 202. Le damos a aceptar y ya tenemos el resultado almacenado en la celda B11. De la misma manera que he hecho antes, se puede pinchar, arrastrar y soltar y ya tengo los valores adecuados de la fila de sumas. Para terminar nos queda obtener los porcentajes asociados a cada una de las tres provincias de Aragón en sus dos ítems de datos, número y habitantes de municipios, respecto al total de Aragón. Es decir, queremos obtener estos 6 valores de porcentajes, para lo cual escribimos en la celda A13 el rótulo porcentaje y vamos a obtener en esa fila los valores correspondientes. Un porcentaje no es más que una relación, una división entre dos valores. En este caso, lo que tenemos que obtener es el porcentaje que suponen el total de los municipios de Huesca, que son 202, respecto al total de Aragón, que son 730. Por lo tanto, es una operación matemática que tiene que estar incluida dentro de una fórmula y empezamos igual a la celda B11, que contiene el 212, dividido entre la celda H11, que contiene el 730. Y vemos que el valor que nos aparece es 0,27671232. Si vamos al PDF nos damos cuenta que nosotros queremos obtener el 27,67. Cuando hacemos esta operación en el papel, lo que hacemos es multiplicarlo por 100, pero nosotros en este caso no hay que multiplicar por 100. Para transformar este 0,2767 en un porcentaje, no hay más que ir al menú formato, opción celda, y en la pestaña número, en la pestaña categoría, seleccionar la opción porcentaje, indicarle los decimales que queremos visualizar, en este caso por defecto es 2, y le damos a aceptar. Y ves que se ha transformado ese 0,27 en 27,67. Indicar que la fórmula no se ha modificado. La fórmula es B11 dividido entre H11. El formato de una celda no es nada más que una especie de filtro o de gafas que yo me coloco para ver el contenido de la celda. El contenido de la celda, repito, no se ha modificado. Solo se ha modificado la manera en la que yo lo veo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el porcentaje de los habitantes de Huesca, que es la celda C11, dividido entre los habitantes de Aragón. Es una operación semejante que hemos hecho en esta celda. Por lo tanto, podríamos pensar que se puede reaprovechar, se puede arrastrar. La fórmula que queremos obtener es C11 dividido entre I11. Bueno, vamos a arrastrar la fórmula que acabamos de obtener y vemos que el valor nos sale 17,18. 17,18 es el valor adecuado, por lo tanto funciona sin ningún problema. También nos damos cuenta que el formato aplicado a la celda B13
B13 también se ha arrastrado, es decir, también se ha pegado en la celda C13. De la misma manera, podríamos pensar que si sigo arrastrando, funcionaría. Vamos a arrastrar una columna más y vemos ya que el resultado no es el deseado. Lo primero que hay que resaltar es que en la celda al arrastrar se ha colocado la fórmula igual a D11 partido por E11. El numerador es el adecuado, D11, que es 236, pero el denominador es I11 y en J11 no hay nada, es decir, hay 0, lo que provoca una división entre 0 y esto es lo que representa este error. Cuando una celda empieza por el símbolo almohadilla, eso indica que eso es un error. Teóricamente, en vez de J11 tendría que haber sido I11. Si nos damos cuenta, en la celda origen del arrastre, que es la celda B13, tengo el numerador B11 y el denominador H11. El denominador H11, que es el total de los municipios de Aragón, va a ser exactamente el mismo para Huesca, para Teruel y para Zaragoza. Por lo tanto, antes de arrastrar, tendremos que hacer los cambios necesarios para indicarle que ese denominador está fijo. ¿Y cómo se indica eso? Pues transformando la referencia relativa del denominador, que es H11, por la referencia absoluta al denominador. Esa referencia absoluta se indica mediante $H, $11. La celda en la que está esa fórmula no se altera de valor, pero ya tengo preparado esta fórmula para arrastrarla, fijando el denominador, que es 730. Ahora ya sin ningún problema puedo copiar esta celda y pegarla en las celdas tanto de Teruel como de Zaragoza. Y comprobamos que nos salen 32,33 y 40%, que son los valores que tengo que obtener. Como he nombrado anteriormente, la celda también se copia y se pega a su formato. ¿Veis que la celda contiene ahora D11, que es el numerador, en este caso la provincia de Teruel, y $H, $11, que es el total de Aragón. Y para Zaragoza exactamente igual, solo ha cambiado el valor de la referencia relativa, que es el numerador, lo ha transformado en F11, que es el de Zaragoza, y en cambio el denominador de Aragón lo ha dejado sin cambiar. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo con los habitantes. Como ya sé que no puedo arrastrar estos habitantes antes de adaptar la fórmula, pues la voy a adaptar. El numerador es C11, se queda como está porque se tiene que adaptar, y el denominador, que es el que tiene que estar fijo, lo transformo en $y $11. Esa transformación puede realizarse manualmente, como lo he hecho en la columna B, o si yo me coloco encima de una referencia a celdas y pulso la tecla F4, esa referencia relativa se transforma en referencia absoluta. Y ahora ya, una vez que tengo esa celda adaptada y con el formato adecuado, la puedo copiar y puedo pegarla a las columnas de Teruel y la columna de Zaragoza, obteniendo los valores 11,27 y 71,55, que son los valores adecuados.